Hola, bienvenidos nuevamente a esta demostración. En esta oportunidad vamos a ver un tema un poquito más complicado, ¿cierto? Vamos a ver un poco de cálculo, más específicamente reglas para encontrar derivadas. Bien, la regla número 1 va a ser más o menos así. Sea f de x una función constante. ¿Y qué es una función constante? Sabe que una función constante es simplemente cuando esa función sea igual a un número. ¿Ya? Ahora, le voy a definir que la derivada de esa función constante respecto de la variable x siempre será 0. ¿Ya? En otras palabras, la derivada de una constante o la derivada de un número simplemente es simplemente 0. ¿Ya? Por ejemplo, si f de x igual a 5. ¿Ya? Acá sí que nos fijamos, ¿cierto? 5 es simplemente un número. Entonces, la derivada de esa función respecto de la variable x será 0 porque 5 es un número o 5 es una constante. Y sabemos que la derivada de cualquier constante es simplemente 0. Ejemplo número 2. Sea f de x igual a 2 raíz de 5. Acá si nos fijamos, ¿cierto? Raíz de 5 es un número infinito, pero es un número, ¿cierto? Porque fíjese que raíz de 5 no es una raíz exacta, entonces va a ser un número infinito, pero al fin y al cabo sigue siendo un número. Ahora fíjese que ese número, raíz de 5, multiplicado a 2, ¿cierto? Va a seguir siendo un número. La verdad es que no me importa mucho cuánto vale ese número, solamente me interesa que sea un número o una constante. Entonces, la derivada, ¿cierto?, respecto de la variable x de una función constante o de esta función va a ser simplemente 0 porque 2 raíz de 5 es un número o una constante. ¿Ya? Bien. Otro ejemplo para que quede aún más claro. Sea la función f de x igual a 5 por logaritmo natural de 18. Acá sí que nos fijamos, logaritmo natural de 18, ¿cierto? Que es un número. También es infinito, pero sigue siendo un número. Entonces, este número multiplicado a 5 también sigue siendo un número. ¿Ya? Entonces, si es que estamos interesados en encontrar la derivada de esta función respecto de la variable x, eso va a ser simplemente 0 porque toda esta función que está acá es un número o es una constante. Bien. Vamos a ver ahora la regla número 2. La regla número 2 dice algo así. Sea f de x elevado a n, ¿cierto? Donde n va a ser simplemente un número real, ¿ya? O bien, sea una función, un x elevado a un número. Le voy a definir que la derivada de esta función respecto de la variable x va a estar dada por la siguiente expresión. N por x elevado a n-1. En otras palabras, si es que estoy interesado en derivar una función de esta forma, x elevado a un número, simplemente ese exponente lo voy a pasar multiplicando a mi x. Mi x la voy a conservar y ahora el exponente, ¿cierto?, de esta función va a ser simplemente Sn, pero menos 1. Por ejemplo, sea la función x elevado a la séptima. Si es que acá nos fijamos, ¿cierto? Esta función es de esta manera, ¿cierto? X elevado a un número. Entonces, la derivada, ¿cierto?, de esta función respecto de la variable x me va a quedar de la siguiente manera. 7 por x elevado a 6.
¿Y por qué me queda 7 por x elevado a 6? Porque fíjense que acá esta funciona de esta forma, ¿cierto? Entonces la derivada va a estar dado por este 7, lo voy a pasar multiplicando a mi x. Mi x la voy a conservar y este exponente que está acá, ¿cierto? Va a ser 6 porque es 7 menos 1. Y 7 menos 1 es 6. Bien, otro ejemplo para que quede aún más claro. Vamos a decir, como ejemplo número 2, que f de x va a ser igual a x elevado a 99. ¿Ya? Yo les voy a explicar que la derivada de esta función respecto de la variable x estaría dado por 99 por x elevado a 98. ¿Y por qué me da esto? Porque fíjense que esta función es una función de la forma x elevado a un número. Al derivar esto, simplemente pasamos este 99 multiplicando a mi x. Mi x la conservamos y ahora el exponente de esta x, ¿cierto? Va a ser 98 porque simplemente 99 menos 1. ¿Ya? Bien. La regla número 3 va a decir más o menos así. Bien, vamos a tener una expresión de la siguiente forma. K por un f de x, y fíjese que a toda esta expresión que tenemos acá, lo vamos a derivar. ¿Ya? Ahora, ¿en qué consiste esta expresión? ¿Cierto? K por f de x. Esta expresión consiste en lo siguiente. Sabemos que K es una constante y f de x es una función. O sea, en otras palabras, acá tengo una constante multiplicando a cualquier función. ¿Ya? Ahora, fíjese que la derivada de esto me conviene hacerlo de la siguiente manera. Esto va a ser igual a K por la derivada de f de x. En otras palabras, cuando tenga una constante o un número multiplicando a una función y todo eso lo quisiera derivar, mi constante, entre comillas, la voy a sacar hacia afuera y simplemente voy a derivar solamente mi función, nada más. Por ejemplo, vamos a derivar esta función que tenemos acá, 7 por x a la octava. ¿Ya? Y todo eso lo vamos a derivar. Si nos fijamos acá, acá tenemos, ¿cierto?, un número multiplicando a mi función, el número 7, y la función es x a la octava. ¿Ya? Entonces, para derivar toda esa expresión que está acá, me conviene hacer lo que le he explicado acá. ¿Cierto? Voy a mantener mi constante, o simplemente la saco hacia afuera, ¿y qué es lo que voy a hacer? Y voy a derivar simplemente la función. ¿Ya? Me queda 7 por la derivada de x a la octava. Ahora fíjense que ya sabemos hacer derivada de x a la octava. ¿Cuánto nos va a quedar? Nos queda 7 por, ¿cierto? Derivada de x a la octava estaría dado por la expresión 8 por x a la séptima. ¿Y por qué 8 por x a la séptima? Porque esta, ¿cierto?, es una función de la manera, ¿cierto?, de la forma x elevado a un número, ¿cierto? Acá, este número 8 lo paso multiplicando a mi x. Mi x la conservo y este exponente que está acá va a ser 8 menos 1. Entonces me queda 7 por 8 por x a la séptima. No me queda más que hacer la multiplicación. Decimos que 7 por 8, eso es igual a 56. Y mantenemos nuestra x y me queda 56 por x elevado a la séptima. O sea, la derivada, ¿cierto?, de toda esta expresión que está acá, estaría dado por 56x a la séptima. ¿Ya? Bien, hemos visto, ¿cierto?, algunas reglas para encontrar derivadas, ¿cierto? En los otros videos vamos a ver otras materias de otros cursos. Muchas gracias.